Bueno, ya es como les estaba contando, algunos compañeritos al principio, ¿qué pasó? Bueno, al principio no teníamos forma de contar esto pues como con un archivo así muy organizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues uno las contaba manualmente y los miraba, pero ¿qué pasa? Puede que uno como humano pues se le olvidó mirar el nivel, ¿sí? Por ejemplo, a mí en algunas se me olvidó. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo les puse, listo, tienes tantas a la fecha. Pero ya después en un siguiente reporte, varios de ustedes, profe, pero ¿por qué antes tenía tantas y ahora tengo menos? Por ejemplo, los que no hicieron más noticias. Yo le decía, chico, lo que pasa es que ahora ya estamos utilizando un software y si a mí de pronto se me pasó mirar el nivel, ahorita el software ya está mirando que sean de ese nivel y si las que no, pues no se las va a tener en cuenta. Entonces se actualizó. A algunos no les gustó, a algunos no se puso bravos, nos pusieron bravos, pero entonces pues yo qué les doy, qué les dejo como tal para que lo tengan en cuenta. El mejor, ustedes son los dueños de sus notas y ustedes son los que les interesa de verdad, pues, que se les tengan en cuenta, ¿cierto? Hagan el ejercicio muy juiciosos todos y cada uno porque el profe se puede equivocar, el profe puede meter el dedo. La semana pasada, por ejemplo, en el archivo yo copié en una casilla más abajo y a todos les pasó que en la primera aparecía el tiempo como si no hubiera cumplido y creo que a todos les desconté una noticia, ¿sí? Algunos de ustedes me escribieron, revisé y efectivamente tenían razón, pero pues fue el error entre la interfaz entre la silla y el teclado, o sea, yo, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Yo, pucha, la embarré ya, claro, me di cuenta que era, entonces, bueno, listo. En el próximo correo, pues ya eso debe, en el próximo reporte, eso debe salir pues ya solucionado, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Este tipo de cosas pueden pasar. Obviamente no puede pasar al final del curso. Y si llega a pasar, pues yo les doy un campito para que ustedes me avisen y se lo solucionen en caso que pase, que yo creo que no, porque yo lo reviso súper juicioso. Pero pues no estamos exentos que este tipo de cosas, que hayan fallas ahí de error humano. Pero para precisamente evitar que esto pase o por si de pronto llega a suceder, pues ustedes son los dueños de sus notas. ¿Qué van a hacer ustedes? Porfa, hagan el ejercicio, cuenten las noticias y hagan la cuenta bien. ¿Cuántas noticias son de nivel 3? Si tienen noticias de nivel 4 o nivel 2, no se tienen en cuenta, no importa si es más o menos, no las va a sumar el software, ¿listo? El programita. Aparte de eso, miren las que estén de 2.9 para arriba, esas suman, de 2.9 para abajo, no, pueden ser, mejor dicho, 2.9, no se tienen en cuenta, ¿listo? No se van a tener en cuenta. Otra, 19 minutos, no se tiene en cuenta, porque el software cuenta de 20 para arriba. ¿Listo? Profe, es que es un minutico. Yo sé, pero es que no está en mis manos. Y no me puedo poner yo en, a meterme en rollos si de pronto pasa un reporte en el cual él salía otro porque después me llegan a auditar y tome, ahí me gano yo el problema porque, es que él no está siendo justo y no está siendo imparcial, está ayudando a los estudiantes y pues es un rollo, ¿sí? Realmente nos están monitoreando esto, están pendientes, ustedes saben que se han ido presentando fraude, entonces la universidad está muy encima de esto y pues realmente no nos podemos dar el lujo de dar papaya con eso. Entonces, porfa, cada uno de ustedes miren a conciencia. Si ustedes ven que les estoy quitando noticias que les aparecen menos de las que realmente deben aparecer, me escriben y con mucho gusto lo reviso y si es un error de nosotros, con mucho gusto le soluciono. Si tienen soporte de noticias que no les está contando y me envían pantallazo, cuenten con ellas. Las pueden sumar, ¿listo? Si no tienen pantallazo, no se las puedo tener en cuenta. Precisamente, no me puedo meter en problemas por estar ayudando si no tengo soporte. Si me piden soporte, yo digo, vea, aquí está el correo del estudiante, me mandó los pantallazos, ahí se tiene en cuenta. Pero si no hay soporte, pues ni modo de ayudarle, ¿listo? Entonces, porfa, ¿Verdad? téngalo muy presente. Señora. O sea que digamos, pues pues me gustaría seguirlo trabajando así, pues yo sé que me voy a tomar más tiempo de los 20 minutos porque, pues como te digo, pues la idea es seguir como esperando, digamos que digamos ese relojito que está arriba me muestre los 20 y ya después, digamos, me gaste lo que me gaste, Sí, digamos, sí. así, resolviendo las Ajá. preguntas. Porque en el momento de pasar a las preguntas, ese reloj ya no aparece, entonces, pues por eso te decía, o sea, Claro, claro, claro. hay una, Entiendo, tienes que ¿vale? tomarlo antes de empezar el test. Sí, eso es así. Pero si en una se les fue y no, ahí sí lo siento, pero no tengo herramientas para poderles ayudar. Porfa, ténganlo presente. Si les pasó con alguna, porfa, hagan otro reemplazo para que no tengan problemas. ¿Listo? Vale, profe. Listo. Bueno, respecto a otra cosita que me iban a decir, ya miramos de noticias, del tiempo, de algo más. Que ahorita varios me dijeron, sí, profe, cuando yo les pregunté que si tenían alguna duda. ¿Solo era eso? ¿Solo era de noticias? Bueno, ¿y de cuántas noticias en total? Sí, ya lo repasamos. 50 noticias, 10 por semana. Son 6 semanas, pero la primera es de inducción, entonces no cuenta, son 5 semanas de trabajo. Entonces son
10 por 5,50, ¿sí? Vamos ya hasta la fecha, hasta la noche de hoy, a la medianoche, deben tener ustedes 40 noticias aprobadas. Si están colgados, por favor, pónganse um, al día lo antes posible. Y recuerden que mañana, el día de mañana, 1 de diciembre, arranca la última semana, perdón, que va hasta el 11, va hasta de este domingo en 8. Ya después de eso, ahí sí no hay nada que hacer. ¿Listo? En el reporte que viene mañana, Profesor, perdón, un segundo, Snyder. En el reporte de mañana ya les va a aparecer actualizado con la nota del oral task que ya todos los de ustedes están calificados. ¿Listo? Dime, Snyder. los talleres de gramática sí son semanales. Sí, también. Yo ya les envié el de esta semanita, solamente nos queda pendiente el último, de la Profe, semana 6. discúlpame, sí, verdad. Hasta la fecha de hoy, con ese que digamos en el 6, ¿cuántos talleres de gramática llevamos pues, para tenerlo? Porfa, revisa los correos. Cada semanita yo les envío uno y también lo puedes ver en la plataforma, en las actividades recomendadas, en el historial. ¿Por qué? Porque en algunas puede que por los temas Seven Speaking no tenga el tema exacto y toque mandar 2 talleres que cubra los dos. Sé que pudo haber pasado, sé que lo hice, pero no recuerdo si fue con ustedes o con nivel 7. Me tocaría ir a mirar y pues ahorita perderíamos un poco de tiempo con eso. Pero entonces, porfa, revisen eso que les digo, que en su correo está, pues, cada semana aparecen los talleres que yo les envié. En alguno puede que les haya enviado uno doble. Entonces, porfa, mírenlo ustedes que ustedes lo pueden ver, ¿listo? En este momento me queda complicado responder todo eso exactamente, Alicia. O sea que pasó la semana y no hizo el taller Paila, ya no se puede No, hacer. claro que sí, lo puedes hacer todo el día, no Ah, pasa nada. En este eso. momento, si alguno no ha hecho ninguno y necesita hacerlos, los hacen todos. La próxima semana ya les aparecen todos. No pasa nada. Desde que Ah, la ya, esa plataforma era. esté abierta, tienen tiempo de ponerse al día. ¿Listo? El día que se Ah, cierre, ahí sí ya, Pilation, no mentiras, Pilation no se dice. Ahí sí, I'm so sorry. ¿Listo? Pero desde que esté abierta, pueden ponerse al día. ¿Listo? vale. ¿Alguna otra pregunta? Jason, Jefferson, Cristian, Andrés, ¿no? Profe, una preguntita. O sea que las noticias deben estar de 2.9 para arriba. Sí, o sea, de 3 se te vale, de 2,9 para allá. Ah, listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra cosita, Cristian, Andrés, no? ¿Todo en orden, Jefferson? ¿Sí? ¿Ya claro? Okay, so let's start with today's class, or today's practice más bien. Un segundo. Ay, buena, profe, cerré la diapositiva. Okay, here it is. Esperen un segundito, ¿qué? Listo. Okay, here we go. ¿Dónde está compartir? Compartir, ahora sí. Esperen un segundito. Listo. Can you please confirm, guys, if you are seeing my presentation right now? If you are seeing my screen. ¿Pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Sí, profe. Okay, very good. So, what are things made of? And the topic for today is called passive voice. ¿Listo? Voz pasiva. Ese es el tema de esta semana. What are things made of? ¿Qué entienden por esa pregunta? What do you understand from that question? What is the meaning of that question? In Spanish. ¿Qué dice ahí en español? En esa pregunta de letras ahí rojas, cafés, bueno, no sé eso. ¿Mm? ¿Qué significa what are things made of? ¿Qué creen que sea? Pues creo, profe, no sé, ¿de dónde son estas cosas o algo así? ¿No? ¿Algo más? A ver. ¿De qué están hechas las cosas? ¿Cómo, Jason? ¿De qué están hechas las cosas? ¿De qué están hechas las cosas? Exactamente. ¿Listo? Eso significa. El of en ese tipo de preguntas se va. El de qué, el de se va al final. ¿Listo? What are things made of? ¿De qué están hechas las cosas? Okay, for this topic, it is so important to know that se me olvidó. ¿Cómo se llama esto? Pero mejor dicho, me embobé, pues. Se me fue la lengua. Lo tengo en la lengua. Para este tema es súper necesario
tener dominio de los participios, ¿listo? De los pasados participios. Profe, ¿cuáles son esos? No me acuerdo. Sencillo, váyanse un diccionario en la mitad o bueno al final. Ustedes han visto una lista un poco de verbos, son los verbos irregulares, ¿no? Acuérdense, los irregulares son los que en pasado no cumplen la regla ed, sino que tienen su forma única de escribirse, ¿sí? Esos son los irregulares. Pero además de eso tienen su pasado, pero el participio es distinto, no es el ed. Profe, ¿qué es el participio? Así súper rápido por si no se acuerdan. El participio o el pasado participio, que es el nombre completo, es una variación del pasado. Es como en español la terminación ado, ido. ¿Sí? Si uno mira, yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron, en ningún momento yo dije comido. ¿Sí ven? Es una variación del pasado. Ese es el pasado participio. Y es el que aparece en la tercera columna. ¿Listo? Por ejemplo, el verbo, a ver, un participio, escribir, write. El pasado es wrote. Y el participio es written. ¿Listo? W-R-I-T-T-E-N. Written. Esos son los participios. ¿Listo? Comido, dormido, nadado, etcétera, etcétera. Esos son los participios en español. Entonces, para este tema que vamos a ver, que se llama voz pasiva, es necesario conocer los participios. Si no, les va a tomar del pelo. I have heard a lot of times, teacher, passive voice is so difficult. He escuchado cientos de veces, profe, es que la voz pasiva es muy difícil. Pero cuando me pongo a mirar y les explico, la voz pasiva no es lo difícil. Passive voice is not the difficult topic. The thing is that you don't know verbs in past participle. That's the real thing, ¿sí? El verdadero problema no es que la voz pasiva sea difícil y ya se los voy a explicar así en una prueba, a prueba de, bueno, palitos y bolitas. Súper fácil. Se van a dar cuenta que es muy fácil. El tema es que no manejan los participios. Entonces, si de pronto ustedes creen que les haga falta, hagan jueguitos, hagan ejercicios, busquen ejercicios en línea donde estén los participios. No se tienen que aprender los 300 y pico que hay, apréndanse los más importantes. Con unos 20, 20 y pico que ya dominen, con eso ya se defienden supremamente bien, ¿sí? Pero practiquen, tienen que practicar, porque si se lo dejan a la memoria temporal, en 8 días ya ni se van a acordar, ¿listo? Practiquen, no se pongan a repetir como loras ahí, have, has, had, no, pues no, esa no es la idea. Háganlo de una forma chévere, un jueguito, hay jueguitos en línea, cualquier cantidad, para que los practiquen y ya con eso les va a ir súper bien en temas de los tiempos perfectos, presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, y también de la voz pasiva, ¿listo? Entonces, bueno, aquí tenemos unos materiales. We have some materials here. Plastic, metal, wood, rubber, glass, and steel. ¿Qué es steel? Acero. ¿Qué es rubber? Caucho. Glass, vidrio, metal, ya saben. Aquí cualquier tipo de metales. Wood es madera y plastic, pues plástico, ¿no? And we have more here. We have paper, we have iron, que es hierro. We have silver, que es plata. Leather, que es cuero. Fabric, no mentiras, no es fabric, es fabric. Fabric o fabric. Uy, fue pucha, ya dudé. Preguntémosle rápido a Google. Fabric. Espérenme un segundo. Ay, Dios de los cielos. Word reference. Profe, ¿por qué no lo compartió en la pantalla? Sí, yo soy como bobo, ¿no? Lo hubiera hecho ahí. Fabric. Sí. Sí, no es fabric, es fabric. ¿Listo? ¿Qué es fabric? Ay, pues fábrica, no. Fabric es tela, ¿listo? Y cotton, o cotton, como diría un británico, es algodón, ¿listo? Ya tenemos unos materiales, ahora vamos a mirar unas cosas. We have some materials now. Let's take a look of some objects, okay? What are the names of the objects? What is the name for these guys? ¿Cuál es el nombre de esto en inglés? Sure. Okay, next one. Jacket, muy bien. Next is what is this? ¿Cómo se le dicen esas cositas que están ahí? Bottles, muy bien. Y como se dan cuenta, ahí está el material, ¿no? Chair, y el material es wood, que es madera. Jacket, y el material es leather, de cuero.
Pues las que son de cuero, ¿no? No son no las del cuero sintético ese que está tan de moda. Y bottle, las botellas de que son hechas de plastic, ¿cierto? Let's continue. Next. What is the name of the object? Table. Table in Glass. glass. Pretty good. Bueno, y también iron, ¿no? Digamos que está hecha de metal ahí, bueno, de hierro. Next. What is the name for that? Gloves. Gloves. Pretty good. And the material is Rubber. rubber. Pretty good. Muy bien. Next. Last one. Profe, yo sé que tenedor se dice fork, y yo sé que cuchillo se dice knife, y yo sé que cuchara se dice spoon, pero no sé cómo se dice cubiertos. Pues de hecho no se dice cubiertos, sino como se habla, se dice como si fuera un solo concepto, como cubiertería, por darles un, porque sí, es un singular. ¿Y qué material es eso? What is the material for that? De los que vimos, ¿qué material cree que se puedan hacer? Silver. Silver, very good, muy bien. Eso se llama cutlery, ¿listo? Cuando ustedes se refieren a los cubiertos en general, se dice cutlery y se trabaja como una palabra en singular, no como el cubiertos en español que es en plural, ¿ok? So, let's take a look at the questions. What are the names of the objects? ¿Cuáles son los nombres de los objetos? We have it there. Chair, jacket, bottle, table, gloves, and cutlery, right? What are they made of? Lo que dijo Jason, ¿de qué están hechos? Entonces, ¿cómo lo podríamos decir convirtiendo en una oración? Sigan el ejemplo y ustedes lo hacen, ¿listo? The chair, con la primera, the chair is made of wood. ¿Qué dije ahí? La silla está hecha de madera. Miren, miren ese made. ¿Qué es made? Made es el participio de make. ¿Listo? No, profe, no le creo. Miremos. Sencillísimo. Vean que no es carreta. ¿Qué pueden hacer ustedes si tienen la duda? Pues porque si no se la saben, pues hombre, para eso está Google. Es una herramienta maravillosa. Entonces, participio de make. Entonces, conjugación de make, miren, un diccionario que se llama Pons, es muy bien, muy bueno. Entonces aquí en los perfectos aparecen, miren, made, ¿listo? Aquí está, made, ¿ok? Entonces, bueno, ya sé qué significa. Ah, listo, entonces no, el profe tiene razón, made. Let's continue. Entonces, miren, este es básicamente lo que les mostré ahorita. Ese es el participio del verbo make. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Que la silla está hecha. ¿Listo? ¿Qué acabo de utilizar? Está. Entonces, ahí ya tenemos algo. Tenemos el verbo cero estar. ¿Listo? Entonces, pilas con esto. Tenemos el verbo más importante de todos. El que primero aprendimos, el verbo más irregular de todos, el verbo to be o el cero estar. En español es estar. Seguido por el verbo del cual voy a hablar en participio. Cuando ustedes tengan esa regla, la fórmula mágica para detectar la voz pasiva, the magic formula for knowing or for identifying the passive voice is verb to be followed by a participle, ¿ok? Esa es la regla para que ustedes siempre puedan detectar un participio. Si en una oración normal ustedes ven, en una oración, en un párrafo, ustedes ven que hay un participio, pero antes del participio hay un verbo to be, sencillo, eso se llama voz pasiva. Yo cómo califiqué sus parciales, sus oral task. Pues a medida que yo le daba play y los iba escuchando, abría en otra pestaña el script. Claro, a veces de pronto la pronunciación de ustedes no es la mejor, de pronto la grabación puede haber fallado, pero entonces para eso tenía yo el script. Y en el script pues yo iba leyendo lo que ustedes iban hablando y yo iba identificando rápido y yo buscaba qué. Para mirar si habían cumplido con todos los pasos, pues yo buscaba un participio y miraba si en el participio había un verbo to be en alguna de sus formas. Si estaba, yo decía, listo, este muchacho o esta muchacha utilizó passive voice, pum, y entonces yo iba sumando. Si no lo tenía, pues entonces todos empezaron con 5 y yo empezaba a restar hasta la nota que les llegó, ¿listo? Todos empezaron con 5 y ustedes mismos fueron los que fueron bajando de acuerdo a lo que les hizo falta.
Pero entonces, si ven, esa es la forma de identificarlo. Pues así mismo, como les estoy diciendo que yo lo identifiqué, ustedes lo pueden identificar para que sepan cuál es la voz pasiva. Ustedes dirán, teacher, when do I use passive voice? ¿Cuándo utilizo la voz pasiva? It is so simple, es muy fácil. Creo que de hecho esto lo voy a mostrar en español. Digamos que, no sé, el celular estaba por ahí, por aquí arriba, ¿sí? Y de momento llegó y ¡pum! Me pegó, ¿sí? Entonces decimos que el celular golpeó al profe, ¿sí o no? Si nos vamos para el pasado y recordamos cuál es la parte, ¿cómo se dice? Las partes de la oración al principio, ¿cómo es que le llamamos la primera parte de la oración? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que está al principio de la oración? ¿Se acuerdan? Subject. Subject, en español, sujeto. Muy bien. Y la otra parte le llaman predicado, sintagma no verbal, bueno, tiene varios nombres, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? En el subject o en el sujeto está el que está haciendo la acción, ¿cierto? Entonces, en ese caso dije el celular, el teléfono. Después está el verbo, la acción. Golpeó, hit, ¿listo? Y después, ¿a quién? En el predicado o en el sintagma verbal, o como lo quieran llamar, está quién recibió la acción o lo que recibió la acción, ¿sí? Yo fui el que recibí el mamonazo, ¿sí? Yo fui el que recibí el golpe. Entonces, bueno, en este caso vamos a mirar quién es el sujeto y quién es el objeto. Entonces, ¿quién sería el sujeto? ¿Mm? En esta acción, ¿quién es el sujeto? ¿Y quién es el objeto? El profe es el sujeto y el objeto del celular. Listo. Por lógica, me encanta que utilices tu lógica, dice Stephanie. Claro que sí. Por lógica uno diría, pues esto es un objeto, pues es el objeto. Y esto es un sujeto, pues este es el sujeto. Pero esa es exactamente, quería llegar allá. Es exactamente la lógica que nos va a meter en problemas en la voz pasiva. Porque en gramática, pilas con esto, no se ve de esa forma. En gramática, miren, lo dijimos con Jason ahorita. El sujeto, el subject, está al principio. Mira que el celular golpeó al profe. ¿Quién está al principio? ¿Cuál fue el sujeto? El celular. Un celular. Exactamente. Entonces la lógica de la de gramática es que quien hace la acción es el sujeto. Quien la recibe es el objeto. Curiosamente, suena chistoso, pero ya entendiendo la lógica, es que el sujeto es el celular y yo soy el objeto. No corresponde a que una cosa inanimada y una persona son el sujeto y el objeto. No a eso, ¿listo? Entonces, cuando hablemos de gramática, olvídense de eso. Es tan sencillo como decir que lo que está al principio de la oración, mejor dicho, es así de fácil. Quien hace la acción, o quien realiza la acción, pues, es el sujeto. Quien recibe la acción se llama objeto. Y eso nos va a sacar de un montón de problemas y ya uno va a entender cuando le hablen de sujeto y de objeto, ¿listo? Entonces, tenemos subject pronouns y object pronouns. Los pronombres sujeto y los pronombres objeto. Simplemente los primeros son yo, tú, él, nosotros, vosotros. Los otros son el de él, el him, el her, el his, todo eso. Ya son los objetos. ¿Por qué? Pues porque están en la segunda parte de la oración. Es así de fácil, ¿listo? Entonces acuérdense, quien hace la acción, sujeto. Quien recibe la acción, objeto. ¿Ok? Y en la voz pasiva, entonces ustedes dirán, pues chévere, profe, la clase de gramática tan larga, pero ¿y eso qué tiene que ver con la voz pasiva? Entonces es muy sencillo. Si hablamos dándole importancia a quien hizo la acción, como la oración que les dije, el celular golpeó al profe, quien tiene la importancia es el celular, ¿no? Si le estoy dando la importancia a este man, eso se llama voz activa. Voz activa es ¿qué? Voz activa es hablar desde el punto de vista, dándole el protagonismo del que hizo la acción. Pero si yo la cambio y yo ya quiero hablar desde mí, entonces yo cómo voy a decir, si la voz activa es el celular golpeó al profe, ¿cómo sería la voz pasiva? El profe, en español, ¿cómo lo diríamos? ¿El profe qué? Por el celular. El profe, ¿Me golpeó con el celular?
¿Se golpeó? No. Fue golpeado por el celular. Fue golpeado, tal cual. El profe fue golpeado. ¿Sí ven? Ahí ya lo estoy hablando desde mi punto de vista. Fue golpeado por el celular. ¿Listo? Esa es la voz pasiva. Hablar desde quien recibe la acción. La importancia la tiene quien recibe la acción. Miren este ejemplo que tenemos en la pantalla. En este caso, dice que la silla está hecha de madera. Está hecha. Entonces alguien tuvo que hacerla. ¿Quién la hizo? No tenemos ni idea. Muchas veces ni siquiera es importante o ni siquiera sabemos quién hizo la acción, como en este caso, ¿sí ven? Lo que sabemos es que está hecha de madera. Por alguien, sí, algún pisco algún día cogió la madera, la cortó, la pulió, no sé qué, hizo pero no nos interesa es que ella está hecha de madera. Está hecha, verbo cero estar y participio. El profe fue golpeado, como dijo Cristian, ¿sí? Fue es el verbo pasado del verbo cero estar. Y luego, ¿qué está? El participio, golpeado, ¿sí ven? Terminación ado o ido. Son los participios en español. Ese participio del verbo golpear, ¿sí ven? Entonces, acuérdense de esa regla. Verbo to be en cualquiera de sus conjugaciones, porque pues hay muchos tiempos y en todos funciona la voz pasiva, ¿sí? Y luego, verbo en participio. ¿Listo? Eso se llama voz pasiva. Hablar desde el que tuvo el que recibió la acción. ¿Dónde podemos? Eso no es tan común, ¿no? Nosotros por lo general casi siempre hablamos en voz activa. Pero en algunas ocasiones también utilizamos esto que es la voz pasiva. Un ejemplo muy claro, acuérdense del paro, es un ejemplo feo, pero de pronto queda acá y eso les ayuda. En el río Cali fueron encontrados 2 cuerpos, por ejemplo. ¿Quién los encontró? Puede haber sido un policía, puede haber sido un civil, puede haber sido un niño, puede haber sido el ejército, puede ser la fiscalía, el CTI, bueno, cualquiera puede haberlo encontrado. ¿Importa quién lo encontró? No, lo importante es que fueron encontrados en el río. En las noticias es un poco más común la voz pasiva, ¿listo? Aunque obviamente también hay muchas noticias en voz activa, ¿lista? Entonces más o menos esa es como así a grosso modo la explicación con palitos y bolitas de qué es la voz pasiva. Pero pues vamos a ver un pequeño video donde nos lo explican, ¿ok? So far did you understand the explanation, guys? ¿Hasta ahora entienden más o menos la explicación? Sí, profe. Listo. Vamos a ver un video. Aquí el profe Alejo nos va a explicar un poquito, bueno, un poquito no, nos va a explicar desde su punto de vista, porque me gusta que vean, no se queden solamente con lo que yo digo, para que vean el tema, ¿listo? Y para que les quede un poquito más sencillo. Ok, please pay attention to the video and then we will continue talking about this, okay? Hola clase, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la voz pasiva. Ok, ya no vuelvo a cantar. La voz pasiva es una estructura gramatical que es muy usada en inglés y que también es usada en español, aunque no es tan común. Te voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir, yo grabo videos de inglés. Esa sería la voz activa, puesto que yo estoy haciendo la acción. Pero la voz pasiva sería, los videos de inglés son grabados por mí. Es decir, el resultante de esa acción se convierte en el protagonista de la frase. Así es como funciona en español. Ahora veamos cómo funciona en inglés. The little girl buys candies. Candies are bought by the little girl. ¿Lo notaste? En la voz pasiva vamos a transformar la frase convirtiéndola casi que al revés. En este caso vamos a usar el verbo en participio, como si fuese presente perfecto, ¿recuerdas? Y también es importante que siempre usemos el verbo to be. The little girl buys candies. Candies are bought by the little girl. Pongamos otro ejemplo para que te quede más claro. Yo puedo decir, I take the taxi. I take the taxi. Esa es la voz activa. Ahora transformémoslo a voz pasiva. Sería, the taxi is
taken by me. The taxi is taken by me. Como lo puedes ver, necesitamos el verbo to be y necesitamos que el verbo lo pongamos en participio. ¿Lo ves? The taxi is taken by me. Veamos más ejemplos en diferentes estructuras y tiempos gramaticales. Como ya lo explicamos, en el presente simple la estructura sería el verbo to be más el presente participio. Como por ejemplo, Spanish is spoken here. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos en otro tiempo gramatical? Por ejemplo, el pasado. Veamos este ejemplo. France gave the Statue of Liberty to America. Estamos completamente en pasado. Francia le dio la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos. Esa es la voz activa. Ahora vamos a transformarlo en voz pasiva. Recuerda que necesitamos el verbo to be y el verbo como lo tenemos, pero lo vamos a transformar en participio. The Statue of Liberty was given to America by France. The Statue of Liberty was given to America by France. ¿Viste que de igual forma utilizamos el verbo to be? Pero como originalmente la frase estaba en pasado, ese verbo en to be también debe ir en pasado. Y el verbo siguiente, desde luego, en participio. Veamos otro ejemplo. He crashed the car. The car was crashed by him. ¿Qué pasa si la oración está en presente continuo? Por ejemplo, he is painting the house. He is painting the house. Vamos a hacer el truco para transformarla en voz pasiva y diríamos algo como the house is being painted by him. The house is being painted by him. Como puedes ver, usé el verbo to be, pero lo usé como si estuviera en presente continuo. Y también usé el verbo, pero en participio. Bueno, para que no se nos enrede mucho, porque es que si nos ponemos a verlo desde el punto de vista de los tiempos, entonces, pues para esa gracia yo les muestro una diapositiva que tengo. Y ahí están todos los tiempos. Pero más que eso, lo que me interesa es que entiendan la lógica. Miren, y aquí es lo que hizo Lizeth Stephanie al principio. Ahí sí que nos va a servir con esto, porque aquí la lógica sí nos funciona. ¿Qué hay que hacer entonces? Muy fácil, miren, dice acá. Passive voice is used when we want to emphasize on the action and on the object rather than on the subject. Lo mismo que les expliqué y lo mismo que dijo Alejo en el video. La voz pasiva es utilizada cuando queremos enfatizar en la acción y en el objeto en vez del sujeto. Ya sabemos cuál es el objeto, ¿cierto? We use the passive noise when we are interested in the object or when we do not know who caused the action. Usamos la voz pasiva para cuando estamos interesados en el objeto o cuando no sabemos quién causó la acción, como el ejemplo de las sillas y los materiales de las cosas. ¿Listo? And the formula is that one. La fórmula es esa. Lo que nos importa es finite form of verb to be, dice ahí. Mejor dicho, en otras palabras, cualquier conjugación del verbo to be. Ahí dice present, past or future. No importa. Con cualquiera se puede. And then verb in past participle. ¿Sí ven? Cuando ustedes vean esa unión mágica digo yo. Verbo to be. Verbo en participio, ya, voz pasiva. Aquí en Cafarnaúm y donde quieran, ¿listo? Exactamente lo mismo que les dije. Ahora entonces tenemos aquí algunos ejemplos. We have some examples here. Present, the table is made of wood, ¿sí? Pero también el verbo to. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es la lógica que quiero que vean. Cuando ustedes miran aquí los ejemplos que tenemos en la pantalla, miren que el participio ya está en participio y no se puede cambiar, ¿sí? Ya no se puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Si el verbo to be está en presente, es porque la oración en voz activa quedaría en presente, ¿sí?
Por ejemplo, yo digo, yo como maní, ¿sí? Y si quiero hablar desde el punto de vista del maní, yo dije yo como, estoy hablando en presente, pues yo tengo que usar la misma lógica. El maní es comido por mí, ¿sí? Yo no puedo decir el maní fue comido, porque ya estoy cambiando. Depende de la operación, en voz activa tiene que ser la voz pasiva, tienen que estar alineados, ¿sí? Si yo digo, eh, ayer estaba viendo un partido del mundial, ¿qué tengo que decir en voz pasiva? El partido estaba siendo visto por el profe ayer, ¿sí? Estaba, no está. ¿Por qué? Porque la oración en voz activa está en presente. Entonces es lo mismo, miren, en presente, en voz activa yo digo, yo como maní, pero al cambiar automáticamente me van a quedar dos. ¿Qué le estoy añadiendo? Le estoy añadiendo el verbo to be al principio. Y luego el verbo que yo utilicé es el que voy a poner en participio, ¿sí? Esa es la regla. Yo como maní. El maní es, verbo estar, comido. Comido es el participio de comer. Entonces, es comido por mí. ¿Listo? Y esa lógica la tenemos que transportar a cualquiera. Si yo digo, yo había comido maíz ayer, entonces tengo que utilizar esa misma lógica. Eh, Vamos a mirar la tabla para que nos demos cuenta cómo quedaría en ese caso. ¿Listo? Entonces miren, aquí están todas las conjugaciones. Es la simple lógica. Yo utilicé un presente perfecto que fue este. Rita has written a letter. Rita ha escrito una carta. Yo ¿cómo fue que dije? Pasado, mentiras, yo utilicé fue había comido, ¿cierto? Entonces sería como este Rita had written a letter. El profe había comido, ¿qué fue lo que dije? Maní, no sé. Entonces, el maní había sido comido por el profe, ¿sí ven? Tal cual se cambia. Pero simplemente es que ponerle la lógica cómo está en voz activa para pasarla a voz pasiva. Miremos aquí un tiempo otro distinto. Rita is reading a letter. Rita está escribiendo una carta. ¿Cómo quedaría? Pues una carta está siendo escrita. ¿Sí ven? Tengo que respetar el tiempo para pero pasarlo, ¿sí? Otro, bueno, entonces en inglés sería Rita is reading a letter is being written by Rita. Entonces, ¿qué pasa? Aquí le estoy poniendo el verbo to be, ¿sí ven? Claro, como aquí está en el ing, entonces aquí también tiene que seguir el ing y luego el verbo en participio, ¿sí? Lo importante es que el participio siempre va a estar al final, miren, siempre el participio va a estar al final. Y este verbo es el que va a ir en consecuencia con el verbo to be. Si está continuo, pues aquí está continuo, etcétera, etcétera. Es simple lógica, ¿sí? Miren otro, miremos un presente perfecto. Bueno, este ya lo vimos. Miremos un futuro. Rita will write a letter. Rita escribirá una carta. Una carta será escrita por Rita. ¿Sí ven? En inglés es lo mismo. A letter will be written by Rita. ¿Listo? Aquí tienen todos. Miren, presente simple, pasado simple, presente perfecto, futuro, Hilfsverben. Esto se llama verbo modal. ¿Sí? Puede ser can, could, should, have to, must, may, bueno, el que sea. ¿Listo? Aquí tenemos presente progresivo, presente continuo, ya lo vimos. Pasado progresivo, es lo mismo, pero el verbo está en pasado, no es is sino was. Y ya. El pasado perfecto, futuro con el will have. ¿Qué otro cosa? Este future to es el futuro perfecto, se llama esto. Condicionales también con would, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí están todos los ejemplos posibles. Estos de acá, pues realmente son muy difíciles de encontrárselos, pero pues hay que mirarlos en el caso de que uno vaya a verlos en voz pasiva, ¿listo? Nosotros en español los utilizamos muy poco, pero también, ¿listo? Bueno, este ejercicio de las cartas no creo que ya no nos dé el tiempo por hacerlo, ¿ok? Pero pues, por encimita más o menos eso sería la explicación de la voz pasiva. Yo sí estoy grabando. Ay, sí, me asusté. Listo. So, ¿qué podemos hacer entonces, teacher? When do I practice this? Pues miren, lo más chévere en la vida, los juegos. Passive Voice Games. Miren, aquí están. Abramos este, puede ser, a ver cómo nos va.
Miren, aquí hay un juego de concurso, se los voy a pasar. Aquí tienen varios ejemplos. Here you have some examples. Abre la caja, cuestionario, juego de concurso, persecución en laberinto o avión. I'm gonna send this message to the chat so you can practice, ¿ok? Aquí les envío el link para que practiquen. Eso solo uno cualquiera que abría ahí en ¿cómo se llama? En Google. Ustedes pueden buscar el que quieran. Lo importante es que practiquen. Profe, ¿por qué es importante? Porque siempre nos mandan tareas, porque siempre nos mandan a practicar. Es muy sencillo, lo que pasa es que uno no le dicen, pero tiene toda la lógica. ¿Sí? Vamos a ver si pasa algo, si se nos acaba el tiempo. Cuando uno aprende algo, creo que ya se los había dicho, ¿no? Si ustedes les dan una información y ustedes, qué chévere, y después se van y nunca lo practican, pues eso quedó en la memoria temporal y después se desaparece. Es como la papelera de reciclaje, a los 30 días ya no hay nada ahí. Lo mismo pasa con el cerebro. Si ustedes no le muestran a su cerebro que esa información es esencial, que es importante, pues perdieron su tiempo con esa clase que vieron o con eso que aprendieron. ¿Por qué? Se cayó. Entonces, ya lo ponemos otra vez. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes vean un tema nuevo, si por ejemplo ahorita les quedó un poquito más clara la voz pasiva, pues hombre, ya que lo tienen fresco, la idea es que lo traten de hacer lo más fresco posible para que lo puedan practicar, ¿sí? Y arranquen a hacer jueguitos, practiquen, que ahí le están mostrando, están enseñándole, le están diciendo a su cerebro, oiga, le estoy mostrando esto otra vez, entonces esto es importante. Eso es como cuando, no sé, uno con la novia o con el novio, que tiene la bendita manía de que se come todo el maíz pira y no le deja a uno, las crispetas como uno está viendo una película, ¿sí? Digamos que la primera vez uno, oye, pero es que comiste muy rápido, no me dejaste. Ay, perdón, bueno, listo. No pasa nada, no es importante, fue una vez, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Volvió a pasar. Ay, mentí, yo aquí mostrándoles y no les estaba compartiendo la pantalla, perdón. Entonces miren, yo aquí abrí un ejercicio cualquiera. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega uno y le muestra. ¿Y qué pasa? Vuelve a la pareja otra vez y uno va y otra vez se los comió. Oiga, pero se agarra, no me dejó, ¿no? Todo bien, bueno, ya. ¿Qué pasa la tercera? Uno ya no va a llegar, ay, mi amor, no me dejaste en eso. Ey, pero ¿qué le pasa? Yo también di plata ahí, yo también ayudé a prepararlas porque es tan garoso, no me va a bajar o tan garosa, lo van a decir ustedes, no sé. ¿Sí ven? Ya lo está volviendo importante. ¿Por qué? Por la repetición. Imagínense una cuarta o una quinta. Ay, yo no me friegue, yo no vuelvo a ver películas con usted porque usted es una dragona que todo se los come y no piensa en uno egoísta, yo no sé qué, ¿sí? Ya es importante, ¿por qué? Porque se repitió. Es exactamente lo mismo con la información que uno recibe. Si ustedes no la repiten, pues a uno se le olvida. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. Practiquen. Al practicar, le están mostrando a su cerebro una vez más esa información y una vez más y una vez más. Y con eso, pues como esto es una disciplina, pues van a poderlo dominar. ¿Listo? Entonces, bueno, les estaba mostrando. Aquí hay un jueguito de voz pasiva, vean. Miren, ¿cómo entré? Pues fácil, puse Passive Voice Games, juegos de voz pasiva. Abrí el primero ahí a lo que sea. Y ese de las nubecitas me pareció chévere y lo abrí. Entonces miren, aquí tenemos abre la caja. Entonces son jueguitos para abrir la caja. Bueno, en este caso es una nube. Cojamos la 10. A lot of meat in Argentina. Entonces, ¿cuál será? Is eaten, eats, was ate, are eaten. Entonces primero tenemos que mirar que el participio es eaten, ¿sí? Is eaten. A lot of meat, mucha carne. La carne en ese caso es un contable, entonces sería con is. ¿Listo? Sería este. Was. Bueno, sigamos mirando. I love English. This great exercise, blah, 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 by my teacher. Prepared, no porque me falta el verbo to be. Aquí hay verbo to be y prepare, pero este no está en participio. Esto está en verbo to be en pasado de prepare, pero tampoco está en participio, ¿sí ven? Pero prepared, eso sí es un participio porque es un regular, que es igual, ¿sí? Entonces sería was prepared. Este gran ejercicio fue preparado por mi profesor. Esta es la voz pasiva. ¿Sí ven? Y ahí van jugando. Si no les gusta ese, aquí hay un juego de concurso. Les muestro y ya nos vamos. Pues miren, aquí también salen preguntas. Es un jueguito como el quien quiere ser millonario. Ahí escojan las opciones. Coffee, bla, 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 in Colombia. Entonces resulta que grew, ground. Uy, hijo de pucha, no me lo sé. ¿Qué hago? Pero bueno, ya sé que es con el verbo to be. Is o was. El café es, yo no sé qué, en Colombia. Vamos a ver.
Uy, le pegué al perro. Bueno, ya sé que ground es el participio de, no sé, entonces voy y lo busco. Ground es grew, grow es crecer, pero también es cultivar. Entonces ground es el participio de cultivar, cultivado. Eso era. Y ahí, a medida que no lo sepan, pero cuando vean la respuesta correcta, ahí lo van recordando. Y dele, y dele, y dele, y dele. Cuando ya ustedes sepan pasado mañana, ay, el participio es ground. ¿Yo por qué lo sé? No sé. Pues porque ya lo han practicado, ¿listo? Esa es como la forma más inteligente de estudiar. Entonces, pues bueno, ahí les dejo simplemente una idea más. Ya ustedes verán. Esto como fue escrito antes, mi imagino que será was written. Porque no está siendo escrito, sino fue escrito. ¿Sí ven? Por simple lógica, porque ya él lo escribió hace harto tiempo. Fue escrito. ¿Listo? Y así. Entonces, chicos, esa es más o menos la explicación de la voz pasiva. ¿Listo? Entonces, traten de jugar ahí en ese link que les dejé. O si no, pueden escoger otros. ¿Listo? Este ya lo sabemos. ¿Listo? Any question, guys? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? No, sí. No, señor. Listo. ¿Cómo así que todo claro me dices que no, señor? Okay, guys. Thank you very much for coming. Gracias por venir. I hope you have an excellent night. Sweet dreams. And see you next week from tomorrow on. Okay, desde mañana ya nos vemos. La última semanita. Pilas que ya vamos a acabar. Yo veré. Bye bye, guys. Take care. Cuídense mucho. Gracias, profe, hasta luego. Mucho gusto. Chao, chao. Bye bye. Gracias. Hola, profesor. Con gusto. Hasta luego, Chao. profe.